Y el título de la enseñanza para el día de hoy es El Evangelio según Isaías. El Evangelio según Isaías. Isaías capítulo 6. Dice la palabra del Señor. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este es el versículo favorito de los misioneros, ¿cierto? Heme aquí, envíame a mí. Debería ser el de todos los creyentes. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Bien, les decía que vamos a estudiar este pasaje bajo el título El Evangelio según Isaías. Y el Evangelio, según lo que ya nosotros conocemos bastante bien, es la buena noticia de la salvación que ha llegado hasta nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, en el contexto de Isaías, estamos todavía 700 años en el pasado, antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Todas las cosas que Isaías profetizó ocurrieron muchísimos años antes del nacimiento de Jesús. Pero el Evangelio ha sido anunciado desde la creación. Ustedes recuerdan allá en Génesis capítulo 3, cuando Dios habló acerca de un vencedor que aplastaría la cabeza de la serpiente, Dios estaba anunciando el Evangelio. Estaba diciendo que mucho tiempo después, en el futuro, vendría un libertador que vencería a Satanás, al pecado, a la muerte, y que traería redención, libertad para todos los seres humanos. Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, también proclama el Evangelio. De pronto no de una manera directa, pero vamos a ver cómo este pasaje, este mensaje, nos habla acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser una herramienta que nosotros podemos utilizar también para compartir del Evangelio con personas que no conocen al Señor. O también, si hay quizá aquí alguien que aún no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, presten mucha atención, porque vamos a escuchar el Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decíamos entonces que el Evangelio es una buena noticia, la mejor noticia, la noticia más excelente que jamás haya sido anunciada. Pero el Evangelio se ha anunciado también en el contexto de muchas malas noticias. Por ejemplo, si nosotros leemos el pasaje, vamos a encontrar en el año que murió el rey Uzías, dice Isaías:
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En la palabra del Señor ninguna cosa está por casualidad o está mencionada porque sí. La mención que se hace aquí del rey Usías es algo a lo que necesitamos prestarle atención. ¿Quién era Usías? Era un rey muy importante dentro del pueblo judío. Usías fue el rey que más años gobernó a la nación. Según lo que nosotros encontramos en la Biblia, este rey gobernó por 52 años al pueblo de Israel, a la nación de Judá. Usías fue uno de los reyes que fue muy exitoso en su gestión política de la nación. Mientras Usías estuvo gobernando, el territorio de Israel se extendió, hizo ciudades fortificadas, la economía del pueblo de Israel estuvo muy fortalecida. Así que fue un rey que trajo una época, podríamos decir, buena para la nación, una época próspera para la nación. En estos tiempos en los que los cambios de reyes traían consigo consecuencias, ¿cierto?, desestabilidad y cosas por el estilo, la muerte del rey Usías podría generar desesperanza o podría generar preocupación en el corazón de muchas personas, de la nación, de la ciudad de Jerusalén, del pueblo e incluso del profeta Isaías. Y mucho más porque la forma en la que murió este rey Usías, a pesar de que fue un hombre temeroso de Dios y que fue un hombre que en muchos años de su vida sirvió al Señor, la manera como este rey murió podría también traer un poquito de dolor y de tristeza. ¿Por qué? Porque Usías, al final de su vida como rey, empezó a llenar su corazón de arrogancia, de orgullo. ¿Qué hizo Usías? Intentó meterse en el templo de Dios y ofrecerle a Dios el sacrificio que solamente los sacerdotes debían ofrecer. Dice la palabra del Señor que cuando Usías hizo esto, entonces Dios lo castigó con lepra y quedó leproso hasta el final de sus días y murió al final de sus días en esa condición. Entonces nosotros a veces podemos ver en la historia de la Biblia cómo hombres muy prometedores tuvieron también momentos muy dolorosos. No es, creo que sorpresa para ninguno de los que estamos aquí, lo que sucedió con el rey David, un hombre del cual la palabra del Señor dice que era un rey conforme al corazón de Dios y que en una etapa de su vida cayó terriblemente. O lo que pasó con el rey Salomón, el rey más sabio y más rico que podríamos encontrar en toda la historia de la palabra de Dios, y no solamente de la palabra, sino de muchas naciones, pero que también en las últimas etapas de su vida se dedicó a la adoración a dioses falsos, lo cual era sorprendente, ¿cierto? Un hombre a quien Dios le dio una sabiduría tan extraordinaria que finalmente llegara a una situación como esa. Y Usías fue una situación similar. Entonces hay una mala noticia, ¿cierto? Una situación que puede generar preocupación o desazón en el corazón del pueblo. Pero es en el momento en que nosotros experimentamos esas situaciones en las que las noticias, las buenas noticias del Evangelio se hacen más preciosas para nuestro corazón. En que recordar el mensaje de salvación trae seguridad, trae consuelo, trae fortaleza, trae firmeza a nuestra vida. Y eso es lo que pasa aquí con Isaías. Isaías ve un panorama difícil, un panorama complicado. Nosotros podríamos también estar viendo en nuestra vida personal un panorama difícil, un panorama complicado. De pronto nosotros decimos la situación de nuestro país no está bien, la economía no está bien, la política no está bien, cualquiera que sea la situación que nosotros estemos considerando. El trabajo está escaso, la situación en los colegios, cualquiera que sea la situación que nosotros estemos mirando. Todo parecen malas noticias. Pero en medio de esas malas noticias hay unas buenas noticias que nosotros debemos escuchar y considerar. Y la buena noticia es que, dice el pasaje, en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías, entonces ahora, para Isaías es inevitable hacer la comparación. La comparación entre este rey, que pudo ser un rey bueno, glorioso, pero que fracasó,
Y ahora Isaías puede hacer la comparación entre este rey y el gran rey, el rey supremo, el rey más alto y sublime, el rey de los reyes, el señor de los señores. Y ante esa visión, ante esa comparación, Usías, Salomón, David y cuantos reyes más hayan existido, cuantos hombres poderosos hayan existido, ante esa visión y esa comparación, todo palidece por completo. Isaías ve al Señor y muchas cosas pasan en su mente y en su corazón durante ese momento. No solo las malas noticias tienen que ver con cosas externas de nuestra vida. Vamos a ver también que hay una mala noticia que tiene que ver con algo muy interno y personal de nosotros los seres humanos. Pero independientemente de ello, si nosotros tenemos esa visión de ese Dios altísimo, grande y supremo, algo va a cambiar en nuestra manera de pensar y de actuar. Así que vamos a dedicar unos minutitos a considerar la descripción de este Señor Supremo que Isaías tuvo la oportunidad de contemplar en este momento. Lo primero que nosotros vemos aquí acerca de este Dios, vamos a describirlo por medio de todo lo que el pasaje nos está diciendo, es que a este Dios o a este Rey Supremo se le llama Señor. La palabra Señor es una palabra que significa amo o dueño. Y en el caso de Dios, Él es el Señor. Él es el amo o dueño absoluto de todas las cosas creadas, incluyendo, por supuesto, nuestras vidas. Los seres humanos viven su vida pensando que se pertenecen a sí mismos, que nadie está por encima de ellos. Pero la verdad es que hay un Señor, el Señor de toda la creación, al cual todos nosotros pertenecemos y por lo tanto al cual nosotros tenemos que rendirle cuentas. ¿Saben, mis hermanos? Las personas necesitan escuchar de esto. Una de las características de cuando conversamos con personas acerca del Evangelio es esa condición, ese pensamiento. Yo soy dueño de mi propia vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que me parezca. Yo puedo escoger mi propio camino. Pero hay que detener y decir, no, un momento. Hay un Señor que está por encima de todo. Y nuestras vidas le pertenecen a Él. Y nuestro camino lo determina Él. Él es quien determina el rumbo de nuestra vida. También podemos ver esa palabra rey, aunque ya lo he mencionado en varias oportunidades. ¿Qué es un rey? Es una persona que tiene autoridad, gobierno o dominio. ¿Cómo encontramos aquí que Dios es un rey en el versículo 1? Porque dice la palabra que este Señor, que es amo y dueño, está sentado sobre un trono. ¿Quiénes se sentaban en los tronos? En los tronos se sentaban los reyes. Pero también este rey, sentado en su trono, dice la palabra de Dios que es un trono alto y sublime. La calidad del trono habla mucho acerca de la persona que se sienta en él. Y volviendo a Salomón, nosotros encontramos en la historia de la Biblia que Salomón fue un rey que tuvo mucha inteligencia, mucha sabiduría, pero también fue un rey que tuvo muchos recursos, ¿cierto? Dios lo bendijo con grandes riquezas. Y Salomón no podía tener un trono como cualquier rey. Así que Salomón tomó la decisión de hacer un trono sin igual. El rey más sabio, más rico, tomó la decisión de hacer un trono sin igual. La Biblia lo describe allá en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 18. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. El marfil no era algo que fuese común en la tierra de Israel, tenían que traerlo de otros lugares y era costosísimo, pero Salomón necesitaba un trono de acuerdo a su condición, ¿cierto? De rey sabio y rey poderoso, enriquecido por Dios. Así que Salomón hizo construir un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones, ¿cierto? Ponía sus brazos allí encima de 2 leones, de 2 fieras, ¿cierto? El rey de la selva, allí, un trono de oro y marfil. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro.
en ningún otro reino se había hecho otro trono semejante. O sea que cuando Salomón iba subiendo para sentarse en su trono, 6 gradas, ¿cierto? Todas las personas contemplando al rey subir a su trono, y al lado tenía esos protectores, ¿cierto? 12 leones, 6 aquí, 6 acá, y luego se sentaba sobre su trono y ponía sus manos sobre, sus brazos sobre estos leones. Así que ese trono hablaba de la grandeza de Salomón. Una mujer llamada la reina de Sabá vino a la tierra de Israel para escuchar personalmente la sabiduría de Salomón. En su reino ella había escuchado cosas acerca de Salomón, pero esta mujer vino personalmente porque quería comprobar con sus propios ojos. Y cuando lo vio dijo: yo había escuchado muchas cosas en mi reino acerca de tu sabiduría y de tu reino, pero lo que he visto excede por mucho todo lo que yo había escuchado. Verte en tu trono, tus sirvientes, tu sabiduría. Y esta mujer se fue muy impresionada por lo que había visto de Salomón. Pero mis hermanos, el trono de Salomón palidece en comparación con el trono del gran Rey Supremo de toda la creación. Cuando la Biblia dice, cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono, las palabras que Isaías escoge para describirlo es: este trono era alto y sublime. Un trono que demuestra la grandeza, el poder, la majestad de este rey que está sentado en el trono. Sí, Salomón, muy bien, tu trono de marfil y de oro, pero no se compara al trono del Dios Altísimo, ni al que está sentado en ese trono. Entonces el trono habla de la grandeza, de la majestad del rey, así como lo podemos ver aquí. Nuestro Señor, dueño y amo de todas las cosas, es grande y majestuoso, y no hay nadie por encima de él. Todas las cosas creadas están sometidas bajo sus pies. Otra cosa que podemos ver aquí en el pasaje acerca de la descripción de este gran rey, recuerden, estos son buenas noticias. Tenemos un rey alto, sublime, exaltado. Otra de las cosas que encontramos aquí es sus faldas llenaban el templo, es decir, su traje real. Otra característica que mostraba la dignidad de un rey o el poderío de un rey eran sus vestiduras. El rey tenía que estar delante de muchas personas y normalmente escogía túnicas de púrpura, su corona que ponían sobre su cabeza mostraba la gran dignidad y majestad de ese rey. Dice el profeta Isaías que las faldas de Dios, la túnica real de Dios, su traje real era tan espléndido que sus faldas llenaban la totalidad del templo. Ahora, es difícil hacerse una idea completa de esa imagen, porque fue Isaías el que la vio y él a nosotros nos da como una especie de descripción. Pero básicamente el templo al que Isaías se refiere es el templo de Jerusalén, el templo que el rey Salomón había construido. Y en ese templo de Jerusalén, de alguna manera Isaías ve un trono alto, majestuoso, donde está sentado el Señor, y los vestidos del Señor cubren la totalidad de ese templo, o llenan la totalidad, o se extienden por la totalidad de ese templo. Nos habla de la majestad de nuestro Rey Supremo, nos habla de su grandeza, nos habla de sus vestiduras espléndidas y majestuosas. También nos muestra que ese Rey llena su templo con su presencia, llena esa casa con su presencia, ¿cierto? Porque Él está allí. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos los servidores de este Rey. Dice el versículo 2 que por encima de él había serafines. Salomón también tenía muchos sirvientes, ¿verdad?, que le servían allí en su templo. ¿Y saben qué hacía Salomón con sus sirvientes? También los vestía muy bien. Salomón tenía a sus sirvientes vestidos de una forma elegante, que de la misma manera la reina de Sabá cuando vio dijo, estaba impresionada por todo lo que había en la corte del rey Salomón. Pero ¿quién sirve al rey alto, sublime y majestuoso? ¿Quién está delante de la presencia de este rey digno, con su vestidura real y su gran gloria y su trono alto y sublime? ¿Quién está en la presencia de este rey poderoso y alto? Dice la palabra de Dios que delante de él, o más bien encima de él, volando, habían criaturas llamadas serafines, sirvientes de Dios que estaban allí con el propósito de atender todo lo que este rey tendría para expresar.
La palabra serafines significa ardientes o resplandecientes. Transmite la idea de criaturas también poderosas, ¿cierto? Puras, criaturas de fuego, que brillan, ¿cierto? Con el resplandor que Dios les ha dado o los ha creado. Estas criaturas es la única vez que se mencionan en toda la Biblia. Este término, serafín, es la única vez que se menciona en toda la Biblia para hacer referencia a estas criaturas. Y hay algunas personas dicen que, algunos estudiosos de la palabra dicen que son una clase de ángeles diferentes, pero otros dicen que en realidad son querubines, pero que aquí se les atribuye como esa característica de resplandor o de fuego delante de la presencia del Señor. No podemos saberlo con plena seguridad, pero en todo caso son ángeles, seres espirituales creados por Dios, seres celestiales que están delante de la presencia de Dios y que les sirven. Dice la palabra en el versículo 2 que estos serafines tienen 6 alas. Con 2 de esas alas cubren sus rostros en una señal de respeto y de reconocimiento de la majestad del Creador. Dice en alguna parte de la Biblia, a Dios nadie le vio jamás, ¿cierto? Solo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha visto y le ha dado a conocer. Y nosotros podríamos llegar a pensar que los seres espirituales, como están en el cielo, pueden ver a Dios cara a cara y directamente todo el tiempo. Pero aquí podemos ver que los serafines cubren sus rostros mientras ellos están delante de la presencia del Señor. La majestad de Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios es incluso muy resplandeciente para estas criaturas de luz. Incluso estos seres que podríamos llamar son puros, limpios, santos en un sentido de la palabra, también cubren sus rostros delante de la gran majestad del Rey Supremo que está sentado allí en el trono. Entonces estas criaturas muestran su gran respeto hacia Él, cubriendo sus rostros. También dice la palabra del Señor que con 2 de sus alas cubrían sus pies. Esto es una referencia al hecho de que Dios es santo y ninguna criatura es santo como el Señor. Nos hace recordar un poquito de cuando Moisés estuvo allá en el monte Sinaí y había una zarza y Dios le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Entonces es un reconocimiento de la santidad de Dios y otra muestra de respeto hacia el Señor. Y finalmente dice que con 2 de sus alas también volaban. Esto nos habla acerca de la obediencia de los ángeles, que obedecen con prontitud, con solicitud, con diligencia, todo lo que el Rey Supremo tiene para ordenarles e instruirles a hacer. Ve y van, viene, ordena que vengan y vienen, manda un mensaje y cumplen presurosos la orden que el Señor les da. La voluntad de Dios, dice el Padre nuestro, se hace perfectamente en los cielos. Y llegará un día cuando la voluntad de Dios también se haga perfectamente aquí en la tierra, pero en este momento dice la voluntad de Dios se hace perfectamente en el cielo, por todas estas criaturas que Dios ha creado para su gloria. Dice también la palabra del Señor, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El atributo que estos seres espirituales escogen para adorar y exaltar a Dios allí en ese momento es el atributo de la santidad de Dios. Ninguna otra criatura, aunque sea como estos ángeles que son sin pecado, ninguna otra criatura en la creación puede recibir el título de santo, como Dios es santo. Aquí la palabra se repite 3 veces, los ángeles la repiten en 3 oportunidades. Algunas personas dicen que se repiten esas 3 ocasiones porque Dios es un Dios en 3 personas, ¿verdad? Que es Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Sin embargo, en realidad esta forma de expresión es algo muy común en la cultura judía y es la forma en la que un judío diría que algo es muy, 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 muy santo. Para nosotros sería como santísimo, santísimo es el Señor. Es lo que el pasaje en realidad está expresando. ¿Qué significa este término santidad cuando se aplica al Señor, al Creador? No solamente tiene que ver con el hecho de que Dios no tiene pecado. Esa es una parte del concepto de santidad.
Dios no tiene pecado. Pero la santidad también tiene que ver, o tiene en el caso de Dios principalmente, con el hecho de que Dios está separado de todo, que Dios es un ser único, no hay otro como Él en toda la creación, que Dios es infinitamente más sublime que los cielos y que la tierra, que la creación es hecha por Dios, pero Dios está más allá de la creación, como un ser que no es afectado por ella, ¿cierto? Porque es eterno, porque es inmutable. Eso tiene que ver con la santidad de Dios. Es el único que tiene esa característica. Todo lo demás es creación. Todo lo demás es susceptible de pecar. Pero Dios está por encima de todas las cosas y Dios es el más alto y sublime que los cielos y que la tierra. También dice el pasaje que Él es Jehová de los ejércitos, el Señor de todos los millares y millares incontables de seres espirituales, el Señor también de todas las huestes de su pueblo, ¿cierto? Los miles de millones de creyentes que han puesto su confianza en Jesucristo en el tiempo presente como su Señor y Salvador personal. También vemos ahí que la majestad de este Dios no está limitada a su templo, porque dice el pasaje, el uno al otro se daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hay un pasaje de la Biblia donde dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Eso lo expresó el rey Salomón cuando terminó de edificar el templo. Era un templo muy bonito, un templo lleno de oro, un templo espléndido para el Creador. Pero saben, el mismo Salomón, después de haber construido este templo, tuvo que decir, Señor, yo sé que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo te he edificado? Pero Señor, aunque sea, haz reposar sobre esta casa tu nombre, santifícala, para que todas las naciones sepan que tú habitas en medio de tu pueblo. Entonces, Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Dice la Biblia, toda la tierra es mi habitación. El cielo es mi trono y la tierra el lugar donde reposan sus pies. El trono de Dios, ¿cierto? Todos los tronos antiguos tenían algo que se llamaba el estrado, donde los reyes colocaban sus pies reales, ¿cierto? Sus pies preciosos reales. Pero el rey de toda la creación tiene su trono en el cielo y dice la palabra de Dios que sus pies, el estrado de sus pies es toda la tierra. Nos da una descripción de lo majestuoso y de lo grande que es el Señor. Es una forma de ayudarnos a nosotros a entender, en realidad, la inmensidad de nuestro Dios. Y a veces le pregunto a mis hijos, así como ayudándoles a reflexionar sobre algunas cosas de la palabra y de la grandeza de nuestro Dios. Y les pregunto, hijos, ¿Dios podría crear una silla tan grande en la que Él se pudiera sentar? ¿Qué piensan ustedes? Pregunta de reflexión. ¿Una silla tan grande en la que Él se pudiera sentar? Esa es pregunta capciosa, ¿verdad? Es una pregunta capciosa. Si la silla es tan grande en la que Él se pudiera sentar, entonces la silla sería más grande que Dios, ¿verdad? Dios es lo más grande que hay. Todos son imágenes. Todos son imágenes que nos ayudan a nosotros, a los seres humanos, a comprender la grandeza y la majestad de nuestro Creador. Pero en realidad Dios es más grande que los cielos y que la tierra, que los cielos físicos, este espacio inmenso donde Dios puso las estrellas. Dios es más grande que los cielos, Dios es más grande que la tierra, Dios es más grande que los cielos espirituales. Salomón lo dijo, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Dios está por encima de absolutamente todo lo que ha sido creado. Otra vez, son imágenes que nos ayudan a entender que el Dios en el cual nosotros creemos no es un Dios insignificante, no es un Dios vano como los ídolos de este mundo, sino que el Dios en el cual nosotros creemos es alguien poderoso, alto y sublime, que está más allá de toda la creación. Así que dice el pasaje, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Este pasaje nos habla acerca de la omnipotencia del Creador. Cuando la voz de Dios suena, todas las cosas se conmueven. Dice que las puertas del templo se sacudían con fuerza, temblaban cuando el Señor hablaba. ¿Y por qué? Porque Dios es potente, Dios es omnipotente, todopoderoso. Y también dice que la casa se llenó de humo. Esta también es una imagen muy común en el Antiguo Testamento. ¿Dónde vemos ese humo como una representación de Dios? Lo vemos cuando los israelitas salieron de Egipto. Dice la palabra de Dios que una columna de humo o de una nube guiaba a los israelitas a través del desierto. Luego, cuando los israelitas estuvieron allí en el monte Sinaí, en la cima del monte, una espesa nube se posaba sobre el monte, descendía sobre él, y era una muestra de que la presencia de Dios estaba sobre el monte. Cuando construyeron el tabernáculo, la nube descendió y se posó sobre un lugar llamado el lugar santísimo, que era el lugar más íntimo, más interno de ese tabernáculo que Dios había construido. Y finalmente, cuando Salomón construyó su templo, también la nube de la gloria de Dios descendió sobre el templo para llenarlo. Significaba, Dios estaba demostrando que su presencia estaba en ese lugar. Una vez más, el templo se llena de humo, es una muestra, Dios está aquí, Dios está presente en su templo. Esto es parte de la buena noticia, mis hermanos, esto es parte de la buena noticia. Saben, muchas personas, cuando nosotros tratamos de compartir el Evangelio con las personas, ¿cuál es una de las metas que nosotros debemos tener a la hora de compartir el Evangelio? Que las personas conozcan a Dios. Para eso compartimos el Evangelio, para que la gente conozca a Dios. Mis hermanos, las personas no conocen a Dios, tienen una idea falsa acerca de Él, tienen la idea de un Dios insignificante, pequeño, tienen la idea de un Dios que solamente es un Dios de amor, pero no es un Dios de justicia, tienen la idea de un Dios que es bueno, pero no que es santo. Entonces las personas, para llegar a una comprensión de la salvación, necesitan una visión de Dios, necesitan contemplar a Dios tal como Él es. Y una de nuestras misiones cuando hablamos con otras personas es ayudarles a esas personas a entender, mira, este es el Señor, el Dios alto y sublime, el Rey de toda la creación, el dueño de tu vida y de la mía, un Dios santo, majestuoso, que no tiene relación con el pecado, un Dios que es más alto que los cielos y que la tierra, un Dios que está presente, un Dios que le interesa tu vida, un Dios que quiere acercarse a ti para tener una relación personal contigo. ¿Por qué Isaías ve toda esta visión? Porque Dios se está acercando a Isaías. Dios llama a Isaías. Isaías, yo quiero tener una relación contigo. Isaías, yo te voy a dar a ti una misión en mi nombre. Pero antes de darle la misión, Dios tiene que preparar a este hombre, ¿verdad? Tiene que entablar una relación con Isaías. Así que de la misma manera, invitar a las personas a ser salvos es invitar a las personas a tener una relación con este Dios. Un Dios que, a pesar de que es tan majestuoso, tan santo, aún así quiere relacionarse con nosotros. Y eso tiene que ser algo que debe maravillarnos. El pensar en cómo un Dios tan grande quiere tener una relación con una criatura tan insignificante como lo soy yo. Y miren, hermanos, no estoy diciendo algo que no haya escuchado. Les comentaba hace un momento acerca de este joven con el que teníamos la oportunidad de conversar. Y este joven decía, pero si Dios es alguien tan grande, ¿qué se va a interesar Dios en mí, cierto? ¿Qué le va a importar a Dios lo que yo haga? ¿O en qué le afecta a Dios lo que yo haga o deje de hacer con mi vida si Él es alguien tan grande y tan lejano que no tiene nada que ver conmigo? No, miren, Dios se acercó a Isaías, se presentó a Isaías, invitó a Isaías a tener una relación con Él. Porque sí es cierto, Dios es santo, altísimo, majestuoso, rodeado de serafines y de querubines y de todas estas cosas, pero Dios se ha acercado para tener una relación con estas criaturas tan pequeñas e insignificantes como nosotros. Pero, aunque el deseo de Dios sea ese, existe un problema. Hay un problema por el cual Dios no se puede acercar libremente a nosotros. Y ese problema no lo tiene Dios, ese problema lo tenemos nosotros, los seres humanos. Dios quiere compañerismo, pero hay algo en nosotros que impide ese compañerismo con Dios. Isaías se dio cuenta de ello. Versículo 5 dice, entonces dije,
Cuando Isaías vio y contempló ese majestuoso y santo Dios, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías se dio cuenta de que internamente tenía un problema, y ese problema se llama pecado. Isaías dijo: yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cómo puede acercarse un Dios santo como el Señor para relacionarse con personas tan imperfectas, sucias de labio, pero sucios de labio no solamente, sino de corazón? Lo que nuestros labios expresan es lo que hay en la intimidad de nuestro ser. Entonces, si nosotros tenemos labios inmundos, es porque tenemos un corazón inmundo, sucio, manchado por el pecado. ¿Y qué debe suceder cuando un hombre impuro, inmundo y manchado por el pecado está ante la presencia de un Dios santo? Debe suceder lo que pasó también con Isaías. Yo les he compartido en otras ocasiones que en mi vida he escuchado muchas personas decir: yo quiero que Dios se me aparezca, ¿cierto? Yo quiero ver a Dios. Y a veces la idea que muchas personas tienen acerca de esto es: va a ser espectacular, ¿cierto? Y yo lo voy a ver y voy a correr y lo voy a abrazar, ¿cierto? Y todas estas cosas. Pero nosotros encontramos reiteradas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento pasa algo un poco diferente, pero encontramos reiteradas veces en el Antiguo Testamento que cuando las personas tuvieron una visión de Dios, lo que esto produjo en sus corazones fue temor, una reverencia profunda, pero también en algunos de ellos un temor muy profundo. Isaías gritó: ay de mí, que estoy muerto. ¿Por qué Isaías dice estas cosas? Porque Isaías es consciente de que estar ante la presencia de un Dios santo, en mi condición pecadora, lo único que puedo esperar de esa situación es la muerte. Isaías vio al Dios santo, vio su propio corazón, entendió la diferencia, la separación que había entre el uno y el otro y expresó: soy muerto, soy hombre muerto, porque acabo de ver al Dios alto y sublime, y yo soy un hombre inmundo y pecador, soy un hombre perdido en mi pecado. Así que este reconocimiento de nuestra condición humana profundamente dañada por el pecado es algo que nosotros necesitamos considerar a nivel personal, pero es algo que también nosotros tenemos que ayudar a las personas que escuchan de la palabra del Señor a entender. Porque saben, hermanos, el ser humano no es plenamente consciente, no se da cuenta de lo profundamente dañado y herido que está su corazón. No se da cuenta de la maldad tan profunda que hay en lo más íntimo de nuestro ser. El ser humano piensa: yo soy una buena persona. Yo, no soy tan malo como Hitler, no soy tan malo como Pablo Escobar, pero sé que tengo algunos pecaditos, ¿cierto? Algunos pecadillos, pero no soy tan mala persona. Yo también hago cosas buenas, yo también ayudo a mi prójimo, yo también doy a los necesitados, y no soy tan mala persona. Pero mis hermanos, cuando nosotros nos vemos ante un Dios santo, eso desaparece. Nos tenemos que dar cuenta de cuál es nuestra verdadera condición. Somos pecadores, sí somos malos, y estamos profundamente dañados porque no tenemos una relación con ese Creador perfecto. Hay una gran separación, un abismo de separación que nos distancia de nuestro Creador. Y este abismo de separación no es la culpa de Dios. Dios quiere acercarse, pero nosotros los seres humanos tenemos una condición que estorba que podamos tener una comunión verdadera, una relación verdadera con ese Dios. Y también el profeta Isaías habla acerca de esto. Quiero que le demos una mirada un poquito más cercana a lo que Isaías reconoció cuando dijo: soy un hombre inmundo de labios. Que era todo el trasfondo, todo el pensamiento que Isaías tenía en su mente, en su corazón, cuando él pensó en esto. Y para eso vamos a leer Isaías capítulo 59. Hay muchos pasajes en Isaías, pero este es muy descriptivo. Isaías capítulo 59, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo prácticamente. Isaías 59, 1.
Dice de la siguiente manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿De quién es la culpa de esta separación? Enteramente de nosotros, los seres humanos. Dice aquí: vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho esta separación, han hecho que Dios oculte su rostro de vosotros. Ahora fíjense cuál es la descripción de estas iniquidades y pecados del pueblo de Israel, pero que en realidad describe la condición de nosotros los seres humanos. Dice aquí: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Áspides son serpientes. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Este versículo es clave para una persona que dice: yo me puedo salvar por mis propias obras, yo puedo forjar mi propio camino para trascender a la eternidad o al nirvana o a lo que sea. Yo puedo forjar mi propio camino. La palabra de Dios dice: sus telas no sirven para vestir, ni tampoco de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, el mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabra de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Y por eso dice el apóstol Pablo: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Y ahí sigue diciendo muchas cosas más acerca de la condición humana. Mis hermanos, ¿cómo Dios puede relacionarse con hombres en esta profunda y terrible y lastimera condición? ¿Cómo un Dios santo puede entablar una amistad con hombres tan profundamente dañados como los que encontramos aquí? También el pasaje nos muestra cuál es esa solución. Y la solución la encontramos en los versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor que voló hacia mí uno de los ángeles, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio
tu pecado. Aquí está la solución. ¿Cómo un Dios santo puede relacionarse con seres humanos pecadores? Tomando un carbón encendido y poniéndolo sobre la boca de Isaías. Obviamente esto tiene que representar algo, ¿verdad? Porque no es que vamos a andar por ahí llevando carbones a la gente, ¿cierto? Y diciéndole recibe la salvación y poniéndole los carbones sobre su... Obviamente esto tiene un significado. ¿Cuál es el significado de esto? ¿De dónde fue tomado el carbón con el que fue purificado Isaías? Dice allí que fue tomado del altar. ¿Cuál altar? ¿A qué altar nos estamos refiriendo en este pasaje? Muy seguramente es una referencia al altar del sacrificio, porque la visión de Isaías es en el templo, ¿cierto? Él ve el templo. Y dice que el ángel deja la cercanía del trono de Dios, viene hasta donde se encuentra ese altar, y de ese altar toma un carbón encendido. ¿Qué sucedía en ese altar del sacrificio? Lo que los israelitas hicieron por todo el Antiguo Testamento. Cuando un israelita pecaba, Dios había instruido a los israelitas para que ellos fuesen al templo y llevaran un cordero. Ese cordero era tomado por el sacerdote, el israelita imponía las manos sobre este cordero en una señal de que sus pecados estaban siendo depositados sobre este cordero, y posteriormente el cordero era degollado. Al ser degollado, el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero en un recipiente y luego untaba la sangre de ese cordero o la esparcía en los cuernos del altar. Y hacían otros simbolismos, otros rituales simbólicos con eso. Ponían la sangre en las esquinas del altar. Y posteriormente ese corderito que había sido degollado por ese pecador, entonces era puesto encima, era preparado por el sacerdote y era puesto encima del altar para que se quemara completamente. Y el fuego lo consumía, y el humo de ese sacrificio llegaba hasta la presencia de Dios, y el Señor sentía un olor grato. Decía, la deuda ha sido cancelada. El pecador ha ofrecido un sacrificio y ese animalito ha tomado el lugar de ese pecador en el sacrificio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el pecado no se borra así nomás, ¿cierto? Yo he pecado, he deshonrado a Dios, he quebrantado su ley, mi corazón está lleno de iniquidad, de maldad, mi boca habla cosas impuras. Todo ese pecado que los seres humanos cometemos no desaparece así nomás. Es necesario que haya una paga por ese pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Así que cada uno de nosotros deberíamos pagar el precio de nuestros propios pecados. Pero Dios, si nos cobrara a nosotros el precio de nuestros pecados, nosotros estaríamos muertos y separados de Dios para siempre. Y ese propósito de tener una amistad con nosotros se perdería. Así que, ¿qué fue lo que Dios hizo? Instruyó al pueblo de Israel a que tomaran un cordero, un animal inocente, y que ese animal pagara el precio del pecado, o sea, la muerte, en lugar del pecador. Así que yo he pecado, yo debería morir, pero entonces Dios dice, mira, no te voy a quitar la vida a ti, no vas a pagar tú mismo el precio de tus pecados. Ese cordero lo va a hacer. Ese cordero recibía todos los pecados de ese hombre y luego moría en su lugar. ¿Qué culpa tenía el cordero de mis pecados? ¿Qué había hecho ese pobre cordero para tener que sufrir la muerte? Absolutamente nada. El cordero era inocente, sin mancha, sin pecado, limpio. Pero yo, que soy culpable, deposito mi maldad y mi inmundicia sobre él. Y ese cordero toma mi lugar y paga lo que yo debería pagar, paga el precio por mí. Eso es lo que nosotros encontramos en esta imagen. Cuando Isaías es tocado por ese carbón encendido, eso es un símbolo del sacrificio de los corderos. Ese carbón seguramente estaba impregnado con la sangre de los corderos que eran sacrificados una y otra y otra y otra vez sobre ese altar. Así que Dios dice, mira, yo limpio tu pecado, pero esa limpieza no es gratuita. Hubo la necesidad de que un inocente muriera en tu lugar para que ahora yo pudiera limpiar tu pecado y quitar tu culpa completamente. Obviamente eso es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciendo que esto pasó 700 años antes del nacimiento de Jesús.
pero lo que representa es el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Cuál es la manera verdadera y real que todos nuestros pecados son limpiados, y no solamente de una forma superficial, ¿cierto? Como la inmundicia física, sino nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro interior? ¿Cuál es la manera como nosotros somos limpiados completamente de nuestros pecados y de nuestras faltas, para que ahora podamos tener una relación con ese Dios perfecto, alto y sublime, mediante el sacrificio de Cristo por nosotros? La Biblia dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios envió a este mundo un Cordero inocente, sin mancha, sin pecado, que fue crucificado para que nosotros no tuviésemos que morir, para que nosotros no tuviésemos que pagar por nosotros mismos el precio de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar para poder limpiarnos a nosotros y que nosotros ahora tengamos una verdadera relación con nuestro Creador. ¿Podemos ver el Evangelio en Isaías? Claramente, ¿verdad? Hay un Dios soberano que quiere relacionarse con nosotros, que es santo, pero también hay una condición en nosotros, una condición de pecado, de maldad, de muerte. No podemos acercarnos a ese Dios con libertad, porque nuestro pecado ha hecho una barrera de separación entre Dios y nosotros. Pero Dios no quiere dejarnos en esa condición. Dios no quiere que nosotros estemos separados de Él. Dios no quiere que nosotros vivamos en una muerte espiritual, en una muerte eterna. Y por tanto, Dios ha provisto una solución. Dios ha limpiado nuestros pecados por medio del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Y esa sangre derramada nos limpia de toda maldad, quita nuestros pecados para siempre delante del Señor. Y nos prepara para una vida de comunión con Dios. Eso también lo encontramos aquí en Isaías. Fíjense que después que Isaías es limpiado mediante este acto, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces ahora el Señor dice: Isaías, ahora estás preparado para servirme. Antes no podías servirme. Cualquier acto, cualquier sacrificio, cualquier buena acción no es aceptable ante mis ojos, Isaías, porque eres inmundo de labios y habitas en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Pero ahora que yo te he limpiado, ahora que yo he pagado el precio de tu pecado, ahora que yo te he provisto una salvación, ahora que yo te he puesto en una relación conmigo verdadera, ahora puedes servirme, Isaías. Y permítanme usar este ejemplo o esta comparación. Los seres humanos hacen muchas cosas aparentemente buenas, ¿verdad? Como ya hemos mencionado algunas. Ser generosos con personas, de ayudar a los necesitados. Estoy escaso de buenas obras en este momento en mi mente. Ayúdenme, por favor. Ir a la iglesia, ¿cierto? Leer la Biblia, dar ánimo a una persona, ¿cierto? Visitar enfermos. Los seres humanos hacen cosas buenas. Pero ¿saben, mis hermanos? Mientras el corazón humano está manchado por el pecado, nada de eso es aceptable ante los ojos del Señor, aunque tenga una apariencia de bondad. Yo utilizo este ejemplo. Supongamos que yo tengo una jarra de agua purificada, agua cristalina, potable completamente. Esa agua representa nuestras buenas acciones, las buenas acciones de los seres humanos, las buenas acciones que Dios ha creado para que los seres humanos desarrollen, ¿verdad? Y nosotros somos un vaso. Yo le voy a ofrecer a mi hermano David un poquito de esa agua cristalina. Mi hermano David va a representar al Señor en este ejemplo. Y yo soy el vaso. Y este es el agua cristalina, ¿cierto? Pero luego yo doy una mirada al vaso y ese vaso está por dentro, está inmundo, sucio, contaminado. ¿El agua deja de ser cristalina? No, pero el vaso está contaminado. Vierto el agua en ese vaso y se la ofrezco. ¿Hermano David se la tomaría? Obviamente que no, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer primero para que esa agua sea aceptable ante sus ojos? Lavar el vaso, ¿cierto?
o usar un vaso completamente nuevo y limpio. Lavar el vaso. Yo deposito el agua en ese vaso y ahora se la puedo ofrecer. ¿Se la tomaría? Si tiene sed, ¿verdad? Pero la puede tomar y ahora resulta aceptable. Es lo mismo con nosotros los seres humanos. Los seres humanos hacen cosas aparentemente buenas, pero esas cosas aparentemente buenas están contaminadas por un corazón que no ha sido perdonado, un corazón que no ha sido limpiado. Ninguna de esas cosas son aceptables ante los ojos del Señor. Y es por eso que la palabra de Dios dice que no son por mis justicias que yo pueda alcanzar la salvación. Necesito que Dios me limpie, necesito que Dios me lave y que me lave profundamente mi corazón por medio de la sangre de Jesucristo, para que ahora yo pueda tener una vida de relación con Dios y mi obediencia a Dios sea agradable ante sus ojos. Y aquí lo vemos en el caso de Isaías. Antes no Isaías, pero ahora que ha sido limpiado, dice la palabra de Dios que Isaías escucha la voz del Señor que dice, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué está diciendo Isaías? Señor, tú me has limpiado, tú me has lavado con tu sangre preciosa. Ahora quiero obedecerte. Antes no. Antes nada de eso hubiese tenido aceptación ante Dios, valor ante los ojos de Dios. Pero ahora que Isaías es un vaso limpio delante del Señor, ahora Dios lo invita a servirle. Isaías, tú eres mío y te ordeno que vayas y que lleves el mensaje de mi palabra a otras personas. Mis hermanos, solo podemos servir a Dios de una manera aceptable. Solo podemos hacer obras de verdadera justicia de una manera aceptable cuando Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Cuando Cristo ha venido a nuestras vidas y se ha convertido en nuestro Salvador personal. Si nosotros estamos haciendo obras sin Cristo, eso no tiene ningún valor. No podemos ganar el cielo a través de esas cosas. No podemos ganar la aceptación de Dios a través de esas cosas. Solamente cuando Dios ha hecho su obra perfecta en nuestros corazones es que ahora somos limpios para poder servirlo, amarlo, tener una relación con Él, obedecerlo y seguir sus pasos día tras día en nuestra vida. Así que mis hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo presentado por el profeta Isaías. Podemos usarlo para compartir con otros, pero especialmente necesitamos recordarlo nosotros mismos, ¿verdad? Necesitamos recordar que nosotros somos Isaías, que estábamos en esa condición y que un día ese Salvador vino a nuestras vidas y nos transformó. Y que ahora ese glorioso Señor, Rey Supremo, quiere que cada uno de nosotros le dediquemos nuestra vida y le sirvamos con fidelidad todos los días de nuestra vida y por la eternidad. Oramos.